es en algunos conceptos básicos de lo que es la ubicación de un relleno sanitario. Llámese que tengan lixiviado, cela, muchos ya ustedes conocen eso, los nuevos, un poco para explicar, el lixiviado es el líquido que sale de la basura, producto de lluvia o de su misma humedad, biogás, es el proceso de fermentación. Metanogénesis es un proceso biológico que ocurre en una fase anaeróbica. No vamos a entrar mucho en detalle de los conceptos, sino vamos a concentrarnos en lo que es la ubicación de los sitios. Algunos materiales bibliográficos, no se preocupen todo este material por si acaso, tengo entendido que está siendo grabado, por lo tanto ustedes, finalizada, si no me equivoco, la charla, a sus números números de contacto telefónico que puedan pasar, se les va a pasar un link para que ustedes puedan descargar y verlo de manera online el momento que gusten el video. Algunos tal vez se hayan dejado en modo espera, pero lo importante es que puedan aprovechar y preguntar lo que sea necesario. Básicamente un relleno sanitario es un lugar donde se va a almacenar de forma definitiva la basura. Aunque este término de forma definitiva, les cuento que está cambiando notablemente y va a cambiar radicalmente. En Europa ya se está practicando eso, de que es la técnica de hacer minería de superficie. ¿Qué significa? Que como hay metales ahí todavía valiosos, algunos componentes en la basura, ya sea materia orgánica descompuesta, algunos tipos de plásticos, pero sobre todo metales, entonces están recuperando esos metales, ¿no? Entonces ya eso es una práctica que se va a volver en el futuro, en la vanguardia, va a ser una práctica rutinaria. Un aspecto muy importante en un relleno sanitario es la parte social, realmente, y peor en Bolivia. Ustedes han podido ver que una persona con COVID no están escuchando nada. No sé si me puedes ayudar, Carolina, ahí para que, si todos están escuchando y puedan mejorar eh, el escuchar todo, ¿no? Me avisan que todos estén bien, me detengo el tiempo que consideren oportuno y seguimos hablando. Ok, entonces un aspecto bien importante de un relleno sanitario es la parte social. Lastimosamente incluso ocurre que por más que sea la parte técnica, la que defina que está lejos de un río, en fin, que cumple las condiciones de arcilla, que está lejos de la población, yo diría casi es determinante la parte social, aquí en Bolivia particularmente, ¿no? En el aspecto operativo, lo más delicado a controlar en un relleno sanitario básicamente es el lixiviado. El lixiviado es, creo, el número 1 en el mundo, si no me falla la memoria de la literatura que he podido observar. Es un tema muy delicado, salvo algunos rellenos que puedan tener alguna particularidad especial. Caso de Chile, por ejemplo, que trabajan con el tema de terremotos, sismos. Entonces ahí, si bien es lixiviado, pero también es la estabilidad estructural del relleno sanitario como tal. Estas son imágenes antiguas. Tengo entendido que Caracara ya en Cochabamba ha mejorado bastante, también estos lugares, pero dense cuenta ustedes como ingenieros ambientales o de otra formación civil, economista, realmente no es para nadie agradable tener ¿cómo se llama? Una situación de esa naturaleza. Otro tema bastante importante son los residuos electrónicos. Aproximadamente cada boliviano genera 5 kilos, en el estudio que hicimos hace casi 10 años, 5 kilos de basura electrónica o chatarra electrónica que se llama. Entonces, eso va actualmente en los rellenos sanitarios, pero es ahí donde tenemos los ambientales. Tenemos un nuevo desafío, una nueva oportunidad de cómo aprovechar y mejorar todo esto a futuro. ¿Qué más te decir de en otros países? Entonces, como pueden ver, los botaderos a nivel mundial, esto es muy bajo, ¿no? Ojo, no quiere decir que es información que falta actualizar, pero dése cuenta, tanto la región del sur para abajo, es decir, países en desarrollo, tenemos bastante aún sitios que no están bien trabajados, ¿sí?
rellenos sanitarios son bastantes. Y si ustedes observan, Estados Unidos tiene muchos rellenos sanitarios y Europa tiene pocos. Son dos, llámense escuelas. La europea fomenta lo que es reciclaje, incineración, compostaje, versus la escuela americana, que también está mudando por cuestiones de espacio, financiamiento y demás, opera con lo que es disposición final. Cada uno no quiere decir que sea bueno o malo. Son escuelas de cómo, en función a su realidad económica. Y América Latina, por el momento, está adoptando la escuela americana, que son los rellenos sanitarios. Y creo que en el corto, mediano plazo se va a mantener eso. Y después, a futuro, ya va a haber probablemente una mudanza a lo que es aumentar las tasas de reciclaje y compostaje. Lo mismo, compostaje, básicamente Europa domina lo que es el tema de compostaje. Y hoy, por ejemplo, después de mi charla, en Brasil están hablando de nuevas tecnologías. Están hablando les voy a pasar un link ahora, pero es Tecnología Empezado, se llama el canal de Zoom, y ahí van a dar un experto en compostaje, nuevas tecnologías de compostaje ya a nivel industrial. Sería oportuno. Está en idioma portugués el webinar, pero creo que es posible entender. Incineradores, como ven, igual, Europa y Asia, Japón, China, dominan prácticamente eso, y muy poco, casi muy poco en América Latina. En Bolivia hemos evolucionado, pero no tan bien, seguimos incrementando la basura, 60%, Santa Cruz, el departamento que más genera. En cuanto a composición de residuos, la materia orgánica predomina y casi es un componente principal en América Latina, ¿sí? Entre un 40 hasta 60%, dependiendo de la región, dependiendo de las condiciones culturales y también económicas. A nivel de sitio de disposición final, solamente el 96 a 97% es botadero. El resto, relleno sanitario, muy poco. Entonces, fíjense ustedes, colegas, ahí tenemos realmente una gran, pero gran oportunidad de cómo nosotros vamos a nuestras actividades futuras. Estos son vistas en alguna experiencia que yo saqué fotos. Esto es en el Alto, o era en el Alto, mejorado bastante. Entonces, ya entrando en materia, relleno sanitario es un lugar donde se va a confinar de manera segura. El año pasado nosotros hemos habilitado a través de Macruz el nuevo sitio de disposición final. Entonces, es un complejo metropolitano, tiene un componente regional, pero también ahí se va a colocar a futuro una planta de autoclaves, va a haber máquinas de, ¿cómo se llama esto? CDR, que significa que desvían la basura, o sea, clasifican la basura y solamente lo que es inservible se va a confinar. Es una nueva tendencia que en Macruz todos van a trabajar por esto. De manera esquemática creo que ya todos conocen, este es un relleno sanitario que se compone de una base en el fondo. No voy a entrar mucho en detalle a conversar sobre eso. Tipos de relleno sanitario, tenemos el método de trinchera, que básicamente es una excavación dependiendo de la profundidad. La clave de hacer la trinchera es que el freático esté bien profundo, llamemos de 15 a 20 hasta 30 metros. Eso es lo ideal para decidir que sea un método de trinchera. Método área es una pequeña excavación, pero como el nivel freático, es decir, el agua subterránea está muy próximo a la superficie, entonces se prefiere no cavar mucho, simplemente hacer una operación superficial y el relleno irse para arriba. Esta es una combinación, este es el método área, fíjense cómo al final cómo queda como un queque, como una torta hacia arriba, y eso justamente se discutió la anterior semana, ¿no? Dado que va a mudar más compostaje, se va a ver más reciclaje, entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno tenemos muchos plásticos en la basura, se actúa como una trama, como una grilla, y eso permite una estabilidad estructural. ¿Qué significa esto? De pasar de una pendiente muy alta, digamos, cuasi vertical,
a una pendiente muy baja. Entonces, cuando nosotros propongamos hacer, ya sea un reciclaje muy agresivo, llámese plásticos, mucho fibra, papel, cartón, retiramos esa fracción de la basura. Entonces el relleno sanitario se va a volver más orgánico. Vamos a suponer que quiero generar más biogás. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? No va a haber mucha estabilidad estructural porque la materia orgánica no tiene mucha cohesividad en cuanto a sus fibras. Y eso va a hacer que los rellenos sanitarios sean más anchos, ocupen más área porque no podemos irnos más para arriba, dado esa limitante de la composición. Entonces, no tengan ustedes que un relleno sanitario no solamente es diseñar un volumen, sino el tipo de composición de basura que va a haber ahí adentro. Esta es una combinación igual área y trinchera que combina tanto método superficial como un método que se va hacia, por ejemplo, aquí va se va hacia la montaña, hacia el cerro. Según la ley 755 y sus reglamentos, clasifica, ¿no? En rellenos manuales, 10 toneladas día, semimecanizado menor a 50 y mecanizado 50. Dudo, no he visto en Bolivia un relleno manual. Realmente son cosas muy, pero muy esporádicas y con mucho apoyo externo, porque es complicado que 5 o 6 personas estén manejando de manera manual la basura. No, en mi experiencia, no conozco realmente de manera sostenible que se haya manejado un relleno sanitario. Y justamente tenemos una clasificación que habla de residuos no peligrosos, residuos inertes y residuos peligrosos. Justamente estamos trabajando, participo del comité de ILIF-NORCA, y ahí hay una cuestión un poco, la ley te clasifica estos residuos, pero para ubicar un relleno sanitario aún no está muy claro eso, entonces se está trabajando de poder compatibilizar la norma técnica de lo que es la ubicación de un relleno sanitario con la ley 755, y eso esperamos a futuro tener una mejor comprensión y poder compatibilizar estos conceptos entre estas dos aspectos normativas. Ya entrando en lo que es la ubicación del relleno sanitario, ¿logran ver todos la pantalla? ¿Están escuchándome todos bien o estoy yendo muy rápido? Ok. En cuanto a la ubicación, fíjense, este es el relleno sanitario de Normandía. Al fondo es una vista casi al lado sur. Y observen ustedes, hace 15 años no había prácticamente nada. Y miren ahora la población. Y este relleno sanitario tenía capacidad para un remanejo, es una reingeniería, para que tengan idea de unos 5 hasta 10 años más. Sin embargo, la presión social ha hecho que se vaya, ¿no? Ha sido una cuestión de presión social y no necesariamente una cuestión de índole técnica. La ley te dice, perdón, el reglamento, la guía, en este caso, ahí noten ustedes que en Bolivia todavía se crea una ley, sale un reglamento y hay una disfuncionalidad en cuanto a las guías. No está todavía eso claro porque contratan a veces a un consultor, tiene unas ideas, unos criterios y llaman después a otro y no hay una armonización. Incluso hay veces haciendo compatibilización de conceptos hay algunas ligeras diferencias, ¿no? De manera rápida, lo que primero tiene que hacer uno para ubicar un relleno sanitario es una línea base, es decir, una fotografía de cómo está el terreno, cómo están las áreas, las potenciales áreas. Con eso evalúo unas alternativas, hago un análisis y una selección, y con eso hay una aprobación de sitio. Obtenemos una certificación de uso de suelo, porque si el suelo es rural o es urbano, no tiene que dar un área de protección, es decir, que no se puede urbanizar a futuro, que no se puede hacer alguna actividad industrial o agrícola, ya que esa área va a estar impactada, ¿me entienden? Entonces, a partir de eso hacemos un estudio se hacen unos estudios de suelos, se hace el estudio de impacto ambiental, el EIA y el diseño. Quiero que aquí, por favor, sean puedan preguntar, no tengo ningún problema. Esta es una línea, un flujograma bien interesante, pero en la mayoría de los casos no se cumple. Ha ocurrido en alguna experiencia mía de que primero han hecho como quien dice, el diseño así, hay un diseño general, y después se buscó ya como que la aprobación del sitio, o sea, ha sido al revés. ¿Me entienden? Entonces, no es que hay una receta para hacer un relleno sanitario, este es un flujo, una guía, pero lastimosamente cada municipio, no lo digo lastimosamente que sea de una cuestión negativa, sino
que dadas las circunstancias a veces socioeconómicas, culturales que pueda tener cada municipio, resulta a veces que me pasó en un lugar donde la comunidad no quería ningún lugar quería tener su relleno sanitario. Entonces dijo, que sea en este lugar, pero ese lugar estaba próximo a un río, no me importa, que sea en este lugar y punto. Pero no cumple la distancia, no me importa, que sea ahí, nadie, es un terreno viejo, cansado, nadie lo quiere, entonces ahí que sea. Entonces tuvimos que adaptarnos inmediatamente, ya que ya estaba aprobado si quieren el sitio, no se evaluó alternativa, no se hizo una línea base porque ya estaba ahí y punto. Y fue como una instrucción, si vale el término, ¿no? Entonces, para hacer una línea de base, lo interesante de esto hay que hacer un análisis territorial del área de influencia. En esto los que manejan ArcGIS, QGIS o un simple Google Earth evalúan el sitio. Es muy importante aquí también que se valgan ustedes de gente que es experimentada en el área, porque a veces yo puedo ser experto en geología, experto en topografía y detalles así, incluso en ArcGIS, pero el ArcGIS solo es una herramienta que yo voy a definir. Voy a dibujar ríos, voy a dibujar caminos, vías férreas, algún área boscosa, un área protegida, mancha urbana, y voy a hacer una superposición de capas, y en esas capas voy a determinar a través de ponderaciones cuál sería el mejor sitio, ¿no? Más también hay personas en terreno, en campo, que conocen muy bien de potenciales áreas y ellos rápidamente pueden identificar. Otro también aspecto es evaluar la gestión de residuos sólidos municipales. No solamente piensen, por ejemplo, Santa Cruz recoge 1.700 toneladas por día. No piensen que eso va a ocurrir durante 10, 15, 20 años, porque como les decía, ¿no? Justamente asistí a una charla sobre geotecnia de rellenos sanitarios y algunos rellenos sanitarios que se diseñaron con un tipo de composición de basura. Resulta que después de los 10 años cambió esa composición de basura. Como les decía, retiraron la fracción de reciclables, plásticos, llantas, todo lo que es fibra. ¿Y qué pasó? El relleno, en una parte del relleno empezó a presentar problemas porque no había estabilidad estructural. Es decir, estas fibras, como ser todos estos materiales inertes, generan una estabilidad. ¿Me entiende? Entonces hay que evaluar muy bien eso. Otros también son las distancias. Por ejemplo, Santa Cruz ha movido hacia el año pasado su relleno, que estaba en Normandía, y pasó a San Miguel, que está a 17 kilómetros. Llamaremos una distancia razonable. Ha generado un incremento de 1 hora a hora y media más de tiempo. Es decir, si yo recogí en 8 horas, ahora voy a hacerlo en 9 o en 10 horas, porque 1 hora de ida, 1 hora de vuelta, que yo estoy perdiendo, entre comillas, el tiempo, porque tengo que reajustar toda mi logística de recolección. Pero hay rellenos curiosos, por ejemplo, en La Guardia, si no me equivoco, está bastante lejos, no tengo exactamente la ubicación, pero doy con muy buena fe en Villamontes, en el Chaco. El relleno está ubicado casi en el límite con Chuquisaca, a 60 kilómetros de, de, de la mancha urbana. Realmente eso es el costo, o si bien no va a molestar a nadie, el costo del transporte ahí, wow, es algo que hay que considerarlo, ¿no? Entonces, las distancias van a ser razonables, no, ojo, no estoy diciendo que sean unas distancias de 1 kilómetro, 200 metros o 3 kilómetros, sino que la ubicación del relleno también tiene que armonizar con el crecimiento de la mancha urbana y dar una altura razonable para también cuidar las finanzas del municipio, porque casi en el 100% de Bolivia, ninguna tasa de aseo cubre la gestión de los residuos sólidos. Por lo tanto, si yo llevo más lejos el relleno sanitario, más va a costar el transporte, pero la gente, en teoría, deberíamos aumentar la tasa de aseo. Y aquí los que están en Santa Cruz y los que están en otras ciudades. ¿Sí? Santa Cruz aumentó su distancia en 17 kilómetros y no ha aumentado la tasa de aseo. Entonces el municipio tiene que sacar de otros lugares dinero para pagar. Entonces ahí también es importante en ustedes en un relleno sanitario cuando ubiquen el tema de la socialización. La socialización no solamente las personas, nos interesa que dejamos la basura fuera de nuestra casa, la saco y ¿qué me importa? Entonces ahí hay que capacitar, sensibilizar, orientar, comunicar a toda a la sociedad en su conjunto
de que no solamente es recolección el manejo de la basura, sino también involucra una serie de pasos como tratamiento, confinamiento, y eso conlleva un costo, ¿no? Otro aspecto importante se llama la identificación de los interesados, que es clave saber quiénes son mis interesados, mi público, que positivo y el que me va a generar probablemente un conflicto. Generalmente los áreas de conflicto son los directamente los que viven próximos a la comunidad. Luego hay una planificación que se refiere a lo que es la población, cantidad de basura que se va a generar. Entonces, todo eso involucra lo que es la línea base. ¿Hay alguna duda, consulta, una aclaración que gustarían hacer? ¿Todo ok? Perfecto. Otros factores que son importantes para evaluar un sitio en un relleno sanitario se refiere a los aspectos ambientales, los aspectos técnicos, económicos, sociales y legales. En los factores ambientales, la norma te dice que tiene que estar proximidad a centros poblados. Sin embargo, justamente en el IFNORCA, que la semana pasada estamos, o hace un par de días estábamos, no, sí, perdón, la semana pasada discutiendo esto, ¿qué pasa? Yo diseño un relleno sanitario a más de 1000 metros y de aquí a 4 o 5 años la gente ya se muda ahí, cerca de los rellenos sanitarios. Eso ha pasado con todos los rellenos sanitarios casi del país, salvo Villamonte, que está a 60 kilómetros y no hay todavía nadie ahí cerca, pero creo que la mayoría de los rellenos sanitarios están siendo, ¿cómo es la palabra? Ah, atrincherados, si quieren ver, por la cuestión de urbanización. Entonces, también, si no me equivoco, Portachuelo también eligió un lugar bastante alejado, que creo que también no tendría que tener problemas. Otro es la proximidad a aeropuertos, ¿no? Donde, como saben ustedes, nuestra normativa no es muy clara, dice una proximidad de 3 kilómetros. Sin embargo, la normativa de Brasil, por ejemplo, la que conozco muy bien, ellos hablan de como un abanico, donde el avión va a aterrizar, entonces puede ser incluso de hasta 10 kilómetros, pero no 10 kilómetros alrededor, sino 10 kilómetros en la franja donde va a aterrizar el aeropuerto para determinado tipo de avión, si es aviones tipo avionetas, si es aviones ya mucho más grandes, ¿no? Entonces, hay una normativa mucho más específica, la valida, en este caso, el departamento de la DGAC, digamos, ¿no? En ese país. Proximidad a otras instalaciones se refiere si yo tengo alguna industria, algún ferrocarril, en fin. Y aquí hay algo interesante, ¿no? Hace años ubiqué un relleno sanitario y fue interesante porque ahí la empresa, si no me equivoco, Avícola Sofía, solicitó no. El relleno se ubicaba a 10 kilómetros de la mancha urbana y estaba bastante alejado, casi unos 2 kilómetros del, de cualquier área de una industria. Y ahí cuando hacemos la exposición, Avícola Sofía dijo, no, no puede estar ahí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en La Guardia un centro de, si no me equivoco, de genética de los pollitos. Y entonces ellos ahí, por norma sanitaria, tienen que estar como a 5 o 10 kilómetros, no tenía que haber nada, ninguna, digamos, manejo de residuos u otro tipo de actividad que pueda, a través de virus o algún microorganismo, pueda infectar, ¿no? Por los temas de seguridad genética, la parte biológica que tienen que controlar en esa instalación. Por lo tanto, el proyecto cayó, murió, ¿no? Justamente porque no es que no prevenimos, sino que no tomamos en cuenta esas consideraciones que no solamente es a 500 metros, puede haber alguna otra situación más, eh, más restrictiva. Otros son las afectaciones paisajísticas, que obviamente Normandía afecta porque uno llega y es una montaña cuando eso no debería estar, ¿no? Pero es nuestras condiciones en el hecho de que es un método área. Lo mismo va a ser San Miguel, que se va a elevar entre 35 a 40, hasta 45 metros se puede elevar el relleno sanitario. Se puede elevar más incluso, pero por factores de seguridad se va a trabajar de 35 a 45 metros. También observar lo que son las barreras naturales, taludes, ¿no?
algún tema de bosques, flora y fauna. Curiosamente, solo para comentarles, ¿no? Cuando llegamos a San Miguel, obviamente no había nada. Ahí hasta águilas podíamos ver. Fue antes del coronavirus y no logré observar nada. Obviamente ahí, claro, maquinaria, ruido, flujo, tráfico hace ahuyentar. Es más, comentaron los trabajadores que a un principio vieron hasta urinas, ¿no? Pequeños venados cerca de la instalación. Obviamente ya se empezó ese perímetro se cercó y ya no hay ningún tipo de animalito, ¿no? También es importante ver el tema de existencia de áreas protegidas, ya que eso, y dependiendo de la categoría del área protegida, se va a tomar mayor atención. Un tema interesante son las áreas con restos arqueológicos. Esto es porque acá no he encontrado mucho en mi experiencia, pero sí en el lago Titicaca, realmente... Laura, perdón, Laura, no te contesté hace un momento. ¿Existe actualmente algún programa de concientización acerca de la gestión que nos comenta? Hay un programa, pero más que todo está orientado a que la gente embolse la basura. Ya estamos en el siglo XX, 2020, y aún todavía no estamos embolsando de manera adecuada la basura. Entonces, por otro lado, tenemos como empresa y también en Macruz el tema del reciclaje. Pero siendo honestos, estamos en el orden de los 2 hasta 3% de capacidad de reciclaje, cuando nuestra capacidad podría estar alrededor de los 6, 7%, el doble. Entonces, ahí todavía falta todavía trabajar en eso. Otro, como les comentaba, el tema de los restos arqueológicos. Es muy interesante esto porque la norma te dice, no las normas para encontrar un relleno sanitario, sino la norma de arqueología. Por eso es que los que trabajan en rellenos sanitarios no solamente tienen que leerse la ley de medio ambiente o la ley 755, realmente tienen que ver otras disposiciones más conexas, en este caso arqueológica, porque te dice, cuando tú encuentras cualquier resto arqueológico, tú paralizas la obra y tienes que llamar al departamento de arqueología para que haga la evaluación y si amerita el rescate o no, o, o que paralices la obra definitivamente hasta que ellos hagan un estudio y ver cuán grande es el área o simplemente es una pequeña vasija que se ha encontrado, en fin, ¿no? Entonces, ahí es curioso porque cuando me acuerdo quisimos encontrar el relleno de Tiquina, en el lago Titicaca, realmente tardamos 6 meses, porque íbamos a un lugar, no, aquí hay ¿qué era? Era un canal prehispánico, donde regaban, bueno, Tiahuanacoto. Seguíamos buscando otro lugar, no se puede, ¿por qué? Porque el arqueólogo decía, no, porque esto son una acumulación de piedras donde indicaban que el Inca se podía parar ahí como un punto guía. No, acá no se puede porque es una tacana, un antiguo lugar donde sembraban los maíces. No, aquí no se puede. Y aquí, oiga, realmente no. Hemos encontrado vasijas. Todo el lago Titicaca, en este caso, es arqueológico. Entonces ahí realmente fue muy tortuoso poder encontrar un lugar, pero se logró cumplir. Ahora, ¿qué pasa cuando, en el caso del lago Titicaca, en algunas zonas, me acuerdo, todo era arqueología, no se podía cavar, no se podía ubicar. Entonces, lo que ahí la recomendación arqueológica es, como no vamos a poder rescatar, ellos decían, no tenemos la plata, el dinero o el tiempo. Entonces tú tienes que colocar una capa de tierra de 2, 3, hasta 5 metros y recién encima de eso va a ser tu relleno sanitario para que a futuro, cuando ya tenga las condiciones, yo sepa que abajo hay no sé, encontré unas tumbas, encontré una serie de cosas ahí arqueológicas y entonces nadie va a tocar, necesito que me protejas toda esa área, pero por debajo. Entonces, si no me equivoco, fue en San Pablo de Tiquina que hicimos con una capa de protección ahí en el diseño para justamente precautelar las cuestiones arqueológicas. Un aspecto importante es la dirección del viento, no solamente por transporte de olor y transporte de vectores, sino básicamente también por una cuestión de la transmisión de partículas aerotransportables. En el caso de Normandía, es curioso, si usted ahorita ven el clima, está con mucho viento, había nubosidad, no van a sentir mucho olor si se colocan en contraviento, o sea, a favor del viento, quiero decir.
pero en la noche cuando baja la temperatura, entonces aumenta humedad relativa, hay baja temperatura, cambia la capa de inversión térmica, en fin, hay una serie de cuestiones atmosféricas ahí. La transmisión del olor, el del olor realmente es increíble, se siente una presencia de mayor olor, no solamente en el eje del viento, sino a nivel transversal del viento. Y eso en las encuestas que hemos hecho y mapeo de eso, hemos observado que hay ese tipo de situaciones. Otros son los factores técnicos, como la compatibilización con el uso de suelo y planes de expansión urbana, ¿no? Entonces, eso es básicamente conversar con la gente del municipio para dónde va a migrar la población, si va a ser una carretera por acá, en fin, entonces hay un poco que compatibilizar eso. Otro es la vida útil del terreno. La norma boliviana te dice que tiene que tener mínimo 15 años, pero acá entre nosotros realmente sugiero usar 20 años como mínimo, no 15, porque realmente 15 años es muy poco en términos de planificación para instalar un nuevo relleno. Pónganse a pensar que para ubicar un sitio acá en Santa Cruz no tardó casi más de un año en encontrar un sitio. Cochabamba, que tengo mucho conocimiento de causa, no hay un lugar donde van a colocar. La Paz, justamente hace días atrás, la gente son colegas míos, para ubicar un nuevo relleno igual, no hay un nuevo relleno, incluso en el Alto, no tienen ya un sitio con cierta característica y que socialmente es aceptable. Entonces, estamos atravesando de aquí a poco un serio problema con áreas para rellenos sanitarios y que tengan la vida útil. También se desea topografía del terreno, de preferencia que sea un cerro, una montaña, donde yo tenga menor impacto ambiental, es decir, relación área versus altura. Entonces, para mí eso es algo interesante. La permeabilidad del terreno es algo clave, es decir, que tenga arcilla. Pero no se preocupen, chicos. Justamente igual, ya hay eh, se llama GCL, Geosynthetic Clay Liner, son geosintéticos que son como, ¿cómo les explico? Como una pequeña, como un trapeador, conocen todos un trapeador, y está rellenado con, que se llama geotextil, y está rellenado con una bentonita. Esos 5 milímetros a 7 milímetros de bentonita, con ese tipo de material, reemplazan a 60 centímetros de arcilla. Es decir, que en lugares que no tengan ese componente, es muy fácil. Es más, a veces puede que, por ejemplo, Trinidad no tiene arcilla. Sus suelos son prácticamente limosos, con muy bajo contenido. Entonces, y aparte Trinidad llueve mucho, o sea que el nivel freático lo tienes altísimo. Es decir, tú no puedes construir en cualquier época del año. Y un relleno sanitario tú tienes que tener la capacidad de poder construirlo en cualquier momento. Obviamente no en temporada exactamente de lluvias, pero tienes que operativamente, el relleno sanitario es dinámico, vas avanzando y llenando con basura y vas llenando y vas haciendo los huecos, impermeabilizando y según la planificación. ¿Qué quiero decir con esto? De que estas nuevas barreras son claves porque te permite en cualquier momento tú hacer una excavación, preparas el terreno y aplicas. Entonces, es una gran ventaja que tú tienes sobre estas nuevas tecnologías que hay de materiales y que justamente van a tener una implicancia enorme en el campo ambiental, enorme, la verdad, el que ustedes puedan especializarse en materiales geosintéticos, porque eso indudablemente va a ser una tendencia que profesionales que sepan de geosintéticos, aplicación y diseño de todo eso, ¿no? Otro punto son los drenajes. Es importante que un relleno sanitario no se encharque, no se inunde, ¿no? Eso pasó en Normandía. Normandía tenía un drenaje natural. El avance, el crecimiento de la mancha urbana ha hecho que los canales se vayan naturales, se desvíen. Y entonces todo el agua del Plan 3000 prácticamente pasa por Normandía, ¿no? Entonces eso es clave. Algo aspecto interesante es el pH. ¿Qué tiene que ver el pH? El pH en un suelo natural, cuando tenemos un pH ácido y vamos a suponer que tenemos un derrame del lixiviado que puede contener metales pesados, la movilidad del metal pesado ahí es más factible, es más móvil, ¿no? Entonces, mientras en un pH básico, 8, 8.5 a 9, los metales pesados quedan, entre comillas, quelados. Y eso es importante
en la parte química de entender de eso. Un aspecto importantísimo acá en Santa Cruz y casi en la mayoría de las regiones es la hidrogeología. Saber en qué nivel de profundidad tengo el agua subterránea, dónde se mueve y a qué velocidad se mueve. Eso justamente, y la verdad que agradezco, antes nosotros justamente en hidrogeología en Normandía hacíamos un monitoreo con una motobomba especial muy pequeñita, pero no logramos regular caudal o profundidad. Ahora justamente con la empresa que tiene, en el que he sido invitado por el ingeniero Alfaro, adquirir unos equipos bastante interesantes donde nos permiten tomar volúmenes bajos de agua a diferentes profundidades y tener un buen muestreo. Ya no solo sacar sedimentos, sino realmente sacar agua, que la que necesitamos a la profundidad que nosotros necesitamos y tener un buen muestreo, que eso en otra charla, si soy invitado, me encantaría poder compartir con ustedes información sobre los monitoreos que se hacen en Normandía, mapas que hacemos, flujo de agua, aire, ruido, biogás, todo eso, ¿no? Condiciones sísmicas, ustedes dirán, Santa Cruz no tiene, pero si no me equivoco, acá está nuestro colega, que era mi colega, que yo no lo drama, que está en Yacuiba, y realmente es algo que hay que tomar en cuenta porque, perdón, ¿dónde estamos? Acá. En el caso, por ejemplo, de Aiquile o Yacuiba son zonas con actividad sísmica. Entonces ahí se diseñan membranas un poco más gruesas y los taludes con menos inclinados, justamente para que podamos soportar a nivel geotécnico un evento de determinada sismicidad. Es obviamente los que son especialistas en el área y nos apoyan para tener una mejor performance del relleno sanitario. Factores económicos, como ya explicaba, la distancia de recorrido al transporte de residuos es clave. La disponibilidad de material de... ¿Aló? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Perdón. Ok. Eh, la disponibilidad de material de cobertura. Ojo, chicos, imagínense que cuando siempre colocan en mis charlas, ¿no? Cuando una mascota de ustedes en su casa hace sus necesidades, para que no huela, ustedes le echan tierra de manera bien sencilla. Lo mismo en la basura. Imagínense importantes volúmenes de material, ya sea arcilla o tierra, para echar todos los días. Entonces, en las cuentas, cuando uno hace los ejercicios de encontrar el terreno y dice, ah, no, yo voy a excavar tanto, mira, voy a sacar 50.000 cubos de la excavación y esos 50.000 me los voy a almacenar y con esos 50.000 después voy a colocar una capa encima para la basura y resulta que a veces no da. Solo para que tengan idea, en Normandía nos abastecemos, no hay arcilla en la zona de Normandía, no hay material de cobertura. Tenemos que recorrer casi 24 kilómetros para poder traer el material. Y lo mismo pasa en San Miguel. ¿Se dan cuenta? Entonces, la disponibilidad de material de cobertura es clave. ¿Por qué? Porque no te deja, si es arcilla, evitas que el agua de lluvia entre y contamine, se forme el lixiviado, minimizas los olores, mejoras la compactación, no atraes vectores, ¿sí? Reduces el olor. Entonces hay una serie de beneficios ahí. Otros son los caminos de acceso para poder llegar obviamente al sitio. En el caso, por ejemplo, de San Miguel, como es un relleno grande, no puede parar, es 24/7, entonces ahí tiene que pavimentarse. Porque no, en lluvias, o sea, aquí en Santa Cruz llueve muy fuerte, hay regiones igual en otras ciudades del país que igual llueve fuerte, tengo entendido que en Trinidad igual, y en muchos rellenos chiquititos, no puedo entrar. Si no me equivoco, Roboré, que hace meses fui, igual, lo que diseñé prácticamente es un botadero, pucha, no en Oruro, acá en Desaguadero, lo mismo. Entonces, es importante la accesibilidad al sitio. Que haya disponible de servicios básicos, ¿no? Agua, luz, internet, para poder enviar datos, recabar información, y su uso actual del terreno y sus colindancias.
¿no? De preferencia se busca un terreno que sea lo más inservible posible. Muchos buscan áreas, en el caso acá no Santa Cruz, pero por ejemplo áreas como Oruro, Yayagua o en Potosí, áreas que ya han sido excavadas para la minería, se usa mucho ese tipo de lugares porque como ya están inactivados, fácilmente una rápida acondicionamiento del sitio y perfectamente sirve para un relleno sanitario. Los factores sociales, evaluar tipos de asentamientos, realmente es eh, clave ese tipo, ver si es comunitario, si es, solo para que tenga idea, no, ojo que no estoy haciendo, ¿cómo se dice esto? Buena o mala propaganda para nadie, ¿no? Pero conocen al grupo La Fuente, es un grupo que tiene bastantes áreas compradas, ¿no? Entonces, pues, por más que ese terreno sea agrícola, pero pertenece a una parte privada, entonces ellos tienen, compraron un terreno con un fin de poder hacer una serie de servicios, ¿no? Lotes, vivienda, edificios, que en todo su derecho. Entonces hay que evaluar bien a ese tipo de clientes, los tipos de asentamientos y las programaciones que tienen ellos para poder planificar el relleno sanitario. Otra es la opinión pública. Eso ha sido, la verdad que no sé, personalmente me ha agradado porque desde meses atrás se empezó a tomar la decisión, se cierra Normandía, se abre San Miguel y se ha ido hablando a la gente que va a haber un cambio, que va a ir a un nuevo lugar, los residuos, y se cumplió. Entonces, eso no ha generado un mayor cuestionamiento social, ¿no? Caso, por ejemplo, en Cochabamba, se enojan los dirigentes del barrio y automáticamente bloquean 4, 5, 6 días la basura, no les importa. Entonces, ahí hay una opinión pública digamos, negativa de los usuarios hacia esas comunidades porque se ven como que condicionadas a la merced de ellos. Es muy importante también que se genere el interés del proyecto. Las personas que van a trabajar en municipios, cuesta mucho trabajar con el alcalde, con los oficiales, con los secretarios, conseguir los recursos, pero yo quiero eso que a ustedes les quede. Ahora con el COVID realmente es la oportunidad de oro para porque es una oportunidad realmente interesante de que ustedes puedan generar y capturar ese interés en los tomadores de decisión para que realmente ellos se interesen por un relleno sanitario, se interesen por hacer reciclaje, se interesen por hacer una serie de tecnología y que puedan invertir y no solamente invertir, sino también gestionar los recursos. Vienen momentos difíciles, no digo que no, pero esto es un servicio esencial, entonces es clave. Factores legales no menores, que es importante saber que de quién es la propiedad del terreno. Acá en Santa Cruz no hay mucho problema porque generalmente los propietarios son de 20, 30, 50 o 100 hectáreas, un solo dueño. En cambio, en otros lugares es la comunidad. Tenemos otro como experiencia en la empresa, en terreno en Cochabamba, donde pertenece a la comunidad. Entonces, la comunidad no puede vender el terreno. ¿Se dan cuenta? Entonces, se tuvo que hacer como que una individualización del terreno, dividir entre todos los dueños y poder adquirir eso. Fue un relajo que no tienen idea de todo ese proceso legal, de hacerlo de manera correcta, adecuada, seguir todos los pasos, que demoró 2 años en poder hacer el trámite. Entonces, es complicado eso también a veces por no hacernos problemas de que es mucho lío el terreno, va a demorar mucho la expropiación, entonces vámonos a un lugar que tal vez no sea el mejor y, y se haga en ese lugar, porque a veces, si bien puede reunir las cuestiones técnicas, pero de aspectos legales es muy complicado, va a demorar 1, 2, 3 años que prácticamente desanima a cualquiera. Entonces, la guía de residuos, que también lo mostré en la literatura, que es gratuito, la guía para ubicación de rellenos sanitarios, es una guía referencial, ojo, ¿no? Porque tiene que haber también el juicio experto de un ambiental, de un grupo de personas que oriente eso. Pero básicamente es una ponderación. Entonces uno coloca el valor A, el valor, y va definiendo. Y en la guía te aparecen qué valores vas a, digamos, a proximidad a centros, tú vas a dar un mayor o menor valor y vas colocando valores, ¿no? Ya sea para afectación paisajística, para flora y fauna, para restos arqueológicos, si óptimo que no haya, por ejemplo, tiene un valor de 3, si hay un resto arqueológico le das un valor bajo. Y entonces, en ese sentido, tú
haces todo para cada sitio que vas a ubicar, si tiene vida útil el terreno, su topografía, si tiene buena textura, si su permeabilidad es adecuada, el pH del suelo, en fin, si hay fallas geológicas, sí o no. Y eso te permite, al final, tener una ponderación. Hay los aspectos sociales, los aspectos legales, y tú tienes un resultado ahí preliminar. Entonces, con esa ponderación, más o menos te da una pista de que si el terreno es de 0 a 150 es malo, de 150 a 200 es regular o moderadamente aceptable, y si es mayor a 300. En mi experiencia, casi los rellenos sanitarios, siempre en los rellenos que yo he podido utilizar esta guía, los valores están entre 150 a 200. Obviamente a veces uno puede un poco como que, no, es aumentarle un poquito más a este, mejorarle a este, y puede llegar entre 200 a 300, pero siendo muy éticos, muy técnicos, muy profesionales en esto, los valores llegan entre 150 a 200. Muy poco probable tener rellenos realmente así de primera línea. Dudo que puede haber, no digo que no, pero es muy poco probable tener poder cumplir todos los aspectos, los factores ambientales, técnicos, económicos, social. Ok, entonces, hasta aquí ha sido mi participación. No sé si encantado de poder alguna duda resolver o alguna pregunta que gusten, encantado de poder atenderla. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Realmente muy provechosa su formación. No sé si tienen alguna duda, pueden hacerla llegar por el chat. Nosotros la transmitimos. Mientras tanto, nos pueden hacer llegar, por favor, sus números de teléfono, sus correos, para que nosotros le hagamos llegar el link de nuestro canal de YouTube, de Facebook, para que puedan ver la misma presentación. Ok, aquí el ingeniero Percy Romero consulta cuál sería la distancia considerable para un relleno sanitario en Bolivia, teniendo en cuenta que el crecimiento poblacional y el transporte de los residuos hacia el lugar del relleno. Ok, sí, Percy. Pues la norma te dice que tienes que tener mínimamente 1 kilómetro de la mancha urbana. Pero vamos a suponer, ¿conoce algo de Santa Cruz u otro municipio que podemos colocar? Oficialmente la mancha urbana generalmente que da el municipio da un polígono, ¿correcto? Pero generalmente a veces hay un par de casas o cientos de casas fuera de ese polígono, llámese ilegales o que no están en norma. Y generalmente la mancha urbana se actualiza cada 4, cada 5 años. Eso es generalmente lo que ocurre. Entonces, si tú tomas solo la mancha urbana, digamos que está a 10 kilómetros del relleno sanitario, pero las casas están a 1 kilómetro, ¿cuál la vas a hacer valer? ¿Lo que dice la norma o lo que en la realidad tú estás viendo? Entonces, ahí no hay una distancia considerable, pero sí, mi sugerencia es de que el de la última casa, en lo posible, estar a unos 2, 3 kilómetros. Mucho depende también de las condiciones del sitio, sobre todo la variable viento. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí hay que ser un poco criterioso. Nosotros, por ejemplo, incluso en San Miguel usamos drones, porque queríamos nosotros ver incluso cursos de agua para poder a futuro hacer tratamientos de lixiviado más avanzados y poder ver opciones de qué va a pasar si hay una época del niño, ¿me entiendes? Donde realmente va a haber unas tormentas el doble, que son los registros estadísticos del CENAMI. ¿Y dónde vamos a llevar eso? Entonces, no solamente estamos viendo la distancia del sitio, pero con relación a una mancha urbana, sino también el sitio con relación a las opciones donde nosotros a futuro, pensando de aquí a 5 o 10 años, ¿qué va a pasar si tenemos más lixiviado? Entonces, si también nos alejamos mucho de los ríos, también hay juega eso en pro y contra. Por ejemplo, en el caso de Cuiva, que tú conoces muy bien, sus climas son muy secos. Entonces, no hay mucha generación de lixiviado. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí es donde las instancias, digamos, es que legalmente cumplas la norma, 1 kilómetro, pero en la realidad te puedes apartar de 5 kilómetros, de 10.
Lo que yo no sugiero realmente es de que se vaya muy lejos, salvo que realmente hay una decisión política. En el caso, por ejemplo, de Villamontes, donde, si no me equivoco, está a 60 kilómetros el lugar, o Trinidad también que han elegido, si no me equivoco, está igual a unos 15 kilómetros, bastante lejitos, y eso influye, ¿no? Otro es, buenas tardes, ingeniero. ¿Tiene usted del relleno sanitario del municipio de Villazón? He escuchado de Villazón que ha mejorado o que ha tenido bastantes mejoras importantes. No conozco ni tengo una información exacta, solo que los comentarios de colegas de que realmente ha habido una muy buena mejora del relleno, ha habido, entiendo yo que la parte municipal apostó mucho a eso, también la parte técnica, tengo entendido, porque de nada sirve que tengas a un alcalde que te pueda apoyar, pero si la parte técnica tiene que tener las competencias, las habilidades, las destrezas para poder gerenciar y manejar un relleno sanitario. No sé si tienen alguna otra consulta más. Sí, ingeniero, me consultaban la matriz que usted presentó al último, si es una opción, una metodología que está libre o es una sugerencia de alguna normativa, porque ahí conjugan, ¿no?, todos los factores. Es casi difícil que se pueda completar todos los factores para que sea una ubicación óptima. ¿Es una sugerencia o hay otras alternativas para poder encontrar la ubicación de un relleno? Sí, básicamente lo que te dice la guía de ubicación de rellenos, es de que uses esta tabla para evaluar el sitio. No estoy diciendo que sea la mejor, pero es una herramienta en realidad de toma de decisión, porque ahí tú tienes que también evaluar, eh, indudablemente, análisis de capas con ArcGIS u otro software de gestión de información geográfica. Sí o sí tienes que usar eso. Tienes que hacer visita de campo, ¿no? Para evaluar también, porque generalmente tenemos imágenes de Google Earth antiguos. Justamente lo que ahora nosotros estamos usando es drone. Justamente el dron, porque te permite hacer un relevamiento bastante en tiempo real, con información actualizada, muy precisa, de cuál es tu tipo de terreno que tú tienes ahí, población, bosques, cursos de agua, caminos. Entonces, el uso de esta nueva tecnología está valorado. Entonces, esta tabla es solo una guía que lastimosamente como que te la pseudo exige la guía de residuos sólidos para presentar tu proyecto. Bueno, llenarla y cumplirla, ¿no? Es una tabla de Excel bastante sencilla, no es nada complicado. Tiene errores, incluso esta que alguna vez yo los hice notar, tiene algunos errores, pero que no son nada subsanables, llamaremos así. Pero tú tienes que apoyarte con esta guía y con otras herramientas más para mejorar la ubicación de tu sitio de disposición final. Bueno, ¿alguna otra consulta? No sé si tienen para aprovechar al ingeniero. En el caso que usted decía, ingeniero, a veces las autoridades competentes de los municipios pueden decir no, no es el lugar óptimo. Entonces, uno ya ha realizado todo el proyecto o el anteproyecto. En este caso sería factible primero consultar con las autoridades del municipio para luego realizar todas las otras operaciones o porque pueden decir que no y entonces tendría que buscar otras opciones, ¿no? ¿Se ha presentado este caso? ¿Usted con su experiencia? Eso es algo, eso es algo bastante peculiar en la experiencia. Por ejemplo, ¿qué pasa? El municipio lanza una convocatoria para que se presenten consultoras a diseñar el lugar. Entonces, presentan en el SICOES, diferentes empresas se presentan, gana la más competente y ella empieza a hacer el estudio. Y resulta que le dice a la alcaldía, oye, mira, ¿qué terreno? ¿Tú tienes más o menos algún terreno pensado? Sí, tengo este. Y ya, muéstrame los papeles legales. Ah, no los tengo, que era un botadero, que no era así, no era así. En fin, tiene una serie
de condicionantes. O tú lo evalúas el sitio y dices, pucha, mira, está cerca un río, o realmente está contaminando la napa freática, o ya no hay espacio en este lugar y prácticamente hay que cerrarlo. Entonces, cuando ya tú ubicas un nuevo sitio y le dices a la alcaldía, mira, por favor, este es el nuevo sitio que técnicamente yo he elegido. Ah, ya, perfecto, lo tengo que expropiar. Va a demorar 2 años, 1 a 2 años, en el mejor de los casos, una expropiación. Sin embargo, tu consultoría demora 6 meses. ¿Cómo vas a diseñar algo que todavía no te lo han aprobado para que tú gastes en hacer los estudios de suelo, todo el EIA, el impacto ambiental, todo eso? ¿Te das cuenta? Entonces, ahí hay una suerte de que a los muchos municipios he recomendado de que primero separen las consultorías. Primero hagan una consultoría de solo ubicación. Ubiquen el lugar. Una vez que está ubicado el lugar, ahí se haga otra consultoría ya para el diseño. Cosa que si yo hago la consultoría este 2020 de ubicación, entonces el municipio hace todos los trámites de expropiación, toda la parte burocrática de eso, pasa un año, un ejemplo, vamos a suponer que lo saquen un año de la expropiación, cuando ese terreno ya es de él, y le dice, mira, yo ya tengo un estudio que avala que este sitio es adecuado, ven a la misma consultora u otra y hazme el diseño. Entonces, así hay una sincronía muy, muy positiva para lo que son el desarrollo de una consultoría ambiental de esa naturaleza. Ok, ok. Me preguntaban si podía. Brian dice, buenas tardes, ingeniero. Bueno, dice un relleno sanitario, ¿por cuánto tiempo o años se recomienda que debe estar en funcionamiento y qué medidas se pueden emplear para que no colapse como el relleno de Alpacoma? Bueno, Alpacoma fue algo realmente, por más que sea, digamos, de la competencia, llamaremos así, es, no deseo a ningún ingeniero ambiental que pase eso, ¿no? Y mis respetos a la gente que ha estado ahí, probablemente ha hecho un buen esfuerzo, pero lastimosamente algo falló. Eh, el relleno sanitario se diseña para 15 años, Brian, ¿no? Pero mi consejo y mi experiencia es que aumentes a 5 años más, es decir, 20 años como mínimo, porque 15 años nos estamos dando cuenta que está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y entonces, como está creciendo Santa Cruz y el mundo en un crecimiento demográfico explosivo, prácticamente tú no vas a tener lugares. En otras palabras, pónganse a pensar, de aquí a 20 años que dure San Miguel, les puedo firmar hoy, 14 de abril, que probablemente vamos a tener que llevar la basura a, qué sé yo, por La Guardia o por Cotoca o por Pailón, pasando el Río Grande, algún otro lugar ahí, porque no hay un lugar, no va a haber lugar para poder almacenar todos esos residuos. Entonces, mínimo son 20 años, ¿sí? Y entonces, el tema de colapso en Alpacoma, si no me equivoco, fue por el derrame. Si no me equivoco, tenía espacio para más, si no las noticias o la información que me llegó. El colapso se debió a una cuestión de drenaje, sobresaturación del lixiviado, aumentó presión de poro y tuvo un efecto dominó en el desastre que ustedes han podido observar. Aquí le leo otra pregunta de Víctor Hugo Justiniano, ¿no? Si dice, si dos municipios comparten un relleno sanitario, ¿cómo debe ser la disposición de los rellenos en base a factores indicados? Si tal vez, no sé, Víctor Hugo, no estoy muy claro en la pregunta, tal vez puedas hablar y comentar más, habilitarte el micrófono y puedas dar una mayor orientación sobre eso, por favor, para poder ayudar. Víctor Hugo. Bueno, creo que no, o no me está escuchando. Hola, sí.
Sí, Víctor Hugo, ¿Me ¿me escucha? podrías? Allá, por ejemplo, me refería, digamos, a la orientación del viento, ¿no? Digamos, un ejemplo, ¿no? De los factores, digamos, por ejemplo, hay ciudades que el viento, digamos, tiene una predominancia suroeste, ¿no? Así, por ejemplo, ese aspecto me refería, más o menos, no sé si me entiende. Ya. Si entiendo tu pregunta, dices si dos municipios comparten un relleno sanitario, vamos a suponer que el relleno sanitario está al medio, en el límite de los Sí, dos. en límite, sí, más o menos, sí, sí. Y obviamente el viento le va a afectar a uno y no al otro. Así más o menos, esa sería mi pregunta, más o menos, o sea, tomando un ejemplo sobre los factores, ¿no? Que han indicado Claro. económicos, técnicos, ¿no? Más o menos Sí. así, sí. Eso Ok, sería, por favor. claro que Gracias. sí. Mira, Víctor Hugo, no sé si ustedes han pasado una materia, yo no la pasé, pero aprendí después en un diplomado que se llama Evaluación Ambiental Estratégica. Si bien yo puedo beneficiar a mi municipio de que cumple todos los requisitos y lo coloco en el límite del otro relleno sanitario, del otro, perdón, municipio, el viento va a llevar los contaminantes y ¿qué me importa que los lleve al otro municipio? Total, yo resolví mi problema, no el otro que se encargue que se encargue, no sé si me dejo entender. Entonces, ahí qué pasa, ahí qué pasa. Primero vas a tener un conflicto social probablemente del otro municipio, porque puede interponer una demanda, puede interponer un recurso donde te pueda, que bloqueen, que no se haga, en fin, puede hacer una serie de gestiones para que no se haga. Entonces, muchos ingenieros dicen, no, haz una cortina de viento, pones eucaliptos, pones árboles y listo. Honestamente, siendo ambientales, no conozco ningún relleno sanitario que con colocar 5 franjas de eucaliptos minimices el olor. Eso no hay, no ocurre eso. Entonces, ahí la clave es que realmente tú como municipio, digamos, que vas a afectar al otro, porque no te queda más, también pues tú has ubicado ese lugar y no te queda más, ahí tiene que ubicarse porque eso es lo mejor para ti también. O negocies con ese municipio para decirle, mira, podemos los dos compartir, hacer un relleno mancomunado, te va a convenir, ok, puede ser una opción. Dos, que tú te comprometas a tener mejores controles de olor, es decir, inviertas más en lo que es cobertura, minimices, por ejemplo, el tema si tú recibes residuos de matadero, que es uno de los residuos más cochinos y hediondos, o sea, ese tipo de residuo porque desprende mucho amonio, mucho amoníaco. Entonces ahí tú puedes pedir al matadero, todo, que haga un mejor control de ese olor, lo deshidrate, trabaje con eso, porque si no tú va a estar entre la espada y la pared, entre querer manejar tu residuo y el otro municipio que te también quiere atacar por una cuestión de incumplimientos ambientales, ¿no? Que ahora está muy delicado porque está penado por ley, ¿no? Gracias. Ok, gracias, True. Karina consulta, ¿no? ¿Qué cree usted que solo con la implementación de rellenos sanitarios se contrarrestaría los impactos negativos en nuestro país? ¿O debería ir acompañado de otras acciones y cuáles serían, sabiendo que solo 2 ciudades en La Paz, Santa Cruz existen rellenos? En realidad, en todo el eje, todo el eje en todo el eje de Bolivia, casi las 9 capitales, creo que Trinidad y Pando y Chuquisaca, si no me equivoco, Sucre no están relativamente con buen manejo, pero tal vez yo no estoy con la información muy actualizada. El relleno sanitario es un componente, es el último componente. Dentro de la ley 755, primero tenemos que reducir, ¿no? Reciclar, reusar las seres. Y yo también estamos abogando a que el relleno sanitario sea en lo mínimo. Pero dada nuestra condición todavía económica, es todavía muy difícil todavía que en el mediano plazo recién vamos a ir viendo todo esto de lo que es el reciclaje, ¿sí? Entonces, el relleno sanitario yo entiendo que va en unos 10, 15 años ya va a tener probablemente un 30, 40% de participación, es decir, y los otros componentes sí va a haber compostaje, sí va a haber reciclaje, va a haber land mining, que es una técnica de poder aprovechar la minería, o sea, los metales preciosos que tienen antiguos botaderos para aprovecharlo. Entonces ahí creo que el relleno sanitario es la última, pero ahora para América Latina es una opción muy viable, muy económica y que hay que mejorarla, hay que hacerla más segura, hay que trabajar más, no dudo de eso,
Karina. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, si no hay otra consulta, agradecemos al ingeniero su tiempo, realmente un poco de todo el conocimiento que tiene. Les recordamos a los participantes que esto va a estar hábil para que puedan entrar a ver en nuestro canal de YouTube. Así que dejen sus datos, su número de teléfono o su correo, nosotros le hacemos llegar. Y próximamente estamos concretando un nuevo encuentro, una nueva formación en línea, que va a ser con un ingeniero todavía estamos confirmando, pero va a ser sobre un tema muy interesante también de relleno sanitario, tomando en cuenta que estamos pues atravesando todo el cierre operativo en Normandía. Entonces es también un tema bastante interesante que puede ser el interés de todos nosotros como ingenieros. Vamos a hacerlo extensa la invitación y esperamos que haya sido provechosa. Agradecemos a toda la participación y especialmente al ingeniero Marcelo. Gracias por todo, ingeniera. No se preocupe, estamos para absorber cualquier duda y gracias por la invitación. Y gracias a todos ustedes por las preguntas. A usted, ingeniero. Buenas tardes, muchas gracias. Hasta luego.